químico, de experto en temas científicos, de comunicador de la ciencia. Y metimos para adentro nomás al señor Gabriel León, que ya está acá como cada día miércoles para hacer su columna. A contraboleta, ¿eh? Para sumarlo. Por supuesto. Contraboleta todo esto. Esto no pasará desapercibido. Lo vamos a pagar. Bienvenido. ¿Cómo están, chiquillos? 123-333, ¿eh? Tienes que dejarla ahí después porque eso, como son 15 minutos. Sí, claro, obvio, por favor. Oye, Gabo, bueno, ya lo decía Iván, el gobierno se comprometió a poner urgencia a este proyecto de ley presentado por el diputado de RN, José Miguel Castro, para sancionar a los padres que no vacunen a sus hijos, incluyendo, y esto es interesante, ¿no?, el uso de la fuerza pública de ser necesario. Claro. Como que me imaginé a... Y condicionando la matrícula en los colegios, claro, en el caso de que no se vacunen. O sea, digamos, medidas de presión importantes, Gabriel, toma un nuevo vuelo esto. Me imaginé a los carabineros del Instituto Nacional, los que entraban a la sala, con uno a cada lado del niño para vacunarlo, digamos, de forma llevándose a los obligada. padres. Bueno, actualmente eso se puede hacer con una vacuna. ¿Cómo así? ¿Cómo? Mira, no sabían, ya lo golpeé de entrada. Independiente de la ley. Sí, ya hay una ley para una vacuna en particular, para una enfermedad en particular, que es la enfermedad viral más letal que se conoce. Oh, nos golpeaste, mira, juguete. Ahí está. ¿La influenza? La rabia. La rabia. No me digas. Si a ti te muerde un animal con rabia y tú no te vacunas, tú te mueres de rabia. Así de sencillo. Claro. Tiene una letalidad del 99,99%. Y por lo tanto, cuando a uno lo muerde un animal que se sospecha que tiene rabia, independiente que se encontró en el animal, te vacunan, y si tú no quieres, te puede llevar la fuerza pública. No. Es la única vacuna que te pueden obligar a vacunarte con la fuerza pública. Porque se sabe que te vas a morir si es que tienes contagiado ese virus. ¿Ya? Ahora, en términos de lo que está ocurriendo actualmente con las políticas públicas y reforzar las campañas de vacunación, en Europa, por ejemplo, ya comenzaron varios estados a tomar decisiones al respecto. Alemania, por ejemplo, no quiso obligar a nadie. ¿Ya? Los alemanes, que son muy civilizados, dijeron, ¿saben que acá no sacamos nada con obligar a la gente? Vamos a concientizar. Vamos a educar. Que es el camino largo en el fondo, pero el que tiene efectos de más largo plazo al final. Más profundo. En ese caso, los padres están obligados a consultar sobre la vacunación con un médico experto en vacunas. Con un pediatra, un pediatra que además sea experto en vacunas. Ahí está la obligación. Ahí está la obligación, y tú no puedes sencillamente negarte una vacuna porque se te ocurrió, o porque lo leíste en un blog por ahí o en Facebook, qué sé yo. Hay otros países que han tomado una posición muy similar al proyecto de ley. La matrícula en el colegio está supeditada a que el niño esté vacunado. Listo, con todas sus vacunas al día. Si no se vacuna, no hay educación. Exactamente. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, hubo leyes que permitían saltarse las vacunas apelando a 3 argumentos. A ver. Uno es porque no quería, sencillamente. Mira. Apelabas a la libertad personal. El Estado no me puede obligar a mí hacerme un procedimiento médico. El país de la Hay una enmienda, no me acuerdo cuál es, no sé si la tercera, pero ojo, que ya cayó. Que consagra aquello. Ya cayó porque en el fondo, vamos a decir las 3 primero y después vamos a la discusión. La segunda es por, cáchense, razones religiosas. Mira. Había una especial para gente que dice, mi religión no me permite vacunarme. Claro. Y la tercera, que aún está en pie, tiene que ver cuando un médico, apelando a la salud del paciente, porque hay condiciones de salud que efectivamente impiden que uno se vacune. Hay una pero son contraindicación. muy específicas, muy particulares. ¿Alergias? ¿Son alergias? ¿Con qué tienen que ver? En algunos casos sí, pero generalmente tiene que ver con enfermedades autoinmunes que son muy complejas y que eventualmente un desafío semi-inmune puede producirte mucho más mal que bien. Porque acá, ojo, todo lo que está en discusión acá tiene que ver con el potencial beneficio y el potencial daño de la enfermedad. Claro. En el fondo, el potencial beneficio de pincharse con una vacuna tiene que ser superior al daño que te puede causar que te contagie esa enfermedad. Y en ese balance, las vacunas ganan lejos. ¿Ya? ¿En todos los casos? Por ejemplo, ¿por qué no hay vacuna para el resfrío? ¿No vale la pena? Claro, el costo el resfrío es una enfermedad que no es complicada, nadie se muere de un resfrío. Claro. Es pasajero. Es pasajero, dura 2 días, el costo de hora hombre perdido por resfrío es bajo, y una vacuna sería cara, entonces no vale la pena hacer una vacuna contra el resfrío. Ese tipo de cosas se consideran, por ejemplo. Estabas planteando que en Estados Unidos habían 3 razones por las cuales una persona podía no vacunarse. El primero dijiste que se derrumbó y tiene que ver con la libertad individual en algún minuto de decir, mira, no quiero. La segunda fue por razones religiosas. ¿Ese también se derrumbó ya? Sí, señor. Solo el tercero está latente. Sí, y en los dos casos primeros hay antecedentes muy choros de juicios de hace un año atrás. Y hay uno en particular que es muy interesante, que es de una comunidad, de un colegio en el estado de Nueva York, que tenían varias creencias de tipo naturalista, como que era mucho mejor enfermarse, por ejemplo, que vacunarse. Y en ese colegio las tasas de vacunación eran bajísimas. Y un grupo de padres de niños que eran propensos a morirse si es que se contagiaron una enfermedad peligrosa, pidieron que se vacunaran los niños. Esto llegó a la justicia y un juez obligó a que los niños se vacunaran para volver a clases. O sea, nadie podía volver si no se vacunaba. Y los papás presentaron una contrademanda apelando a la libertad personal. Y el fallo del juez es muy bonito,
Porque él dice, la libertad individual no puede estar por sobre el bien colectivo. Perfecto. El bien colectivo es más valioso que tu libertad. Claro. Y por lo tanto, y conociendo todo lo que sabemos sobre enfermedades infectocontagiosas y sobre las vacunas, su efectividad y su seguridad, lo que hacemos es entonces obligarlos a ustedes a que se vacunen para proteger a toda la población. Hay un dicho para eso, ¿no? Tu libertad termina en donde empieza la mía, una cosa así, o Exactamente. tu derecho, no me acuerdo. Tus derechos cómo es. terminan... Sí, sí. Estoy como el Chavo del Ocho. Pero básicamente tiene que ver con eso. Y de hecho, las libertades personales fueron el primer argumento que nació para oponerse a las vacunas. Recordemos que las vacunas no son nuevas, nacen en 1796. Y ya desde el inicio, en Inglaterra apareció un fuerte movimiento antivacunas. Esto tampoco es nuevo. El movimiento antivacunas nace a principios del siglo XIX. Y de hecho hay un libro muy bonito de una historiadora inglesa, justamente donde estudia el movimiento antivacunas victoriano, entre 1820 y Increíble. 1860. Oye, ¿qué año nacieron las vacunas? 1796. Wow. ¿Y eso, Ese año- y eso que Iván me viene vacunando a mí desde mucho antes. ¿Ah? Exactamente. Oye, Gabriel León, hoy día se conoció un informe publicado por Wellcome Trust en Londres, en el que se sondeó a más de 140.000 personas en más de 140 países del mundo mayores de 15 años a través de la firma Gallup World Poll. O sea, uno tiene la impresión de que es confiable Claro. todo esto, ¿no? Cuando te nombran Gallup uno dice, ya, Ya. ok, acá hay método. Bueno, y lo que arroja este sondeo, la buena nueva, es que para la mayoría de los países del mundo, de las personas en el mundo, las vacunas son importantes, en otros Claro. fundamentales. Mm. Pero lo que se indica es que en los países del mundo con rentas más altas hay una menor certeza hacia la seguridad que revisten las vacunas. Están los porcentajes, están los números, pero tampoco son del 90%, son del 72% en los Estados Unidos, un 73% en algunas zonas de Europa del Este, un 59% en Europa Occidental. Baja de manera sustantiva la confianza en la vacuna, ¿no? Cosa contraria ocurre en los países más pobres, zonas como Bangladesh, por ejemplo, Ruanda, tienen índices casi del 97% de confianza sobre la eficiencia del inocularse. Es raro esto, Iván, ¿eh? Porque cuando uno lo mira desde afuera y dice, a ver, los países más ricos tienen menos confianza en las vacunas, pero los países más pobres confían mucho más. Es como al revés de lo que uno podría pensar, ¿no? En el sentido de que hay ciertos consensos en torno a los científicos, en torno a la medicina, por lo tanto uno diría, bueno, eso es como de país desarrollado, ¿no? De país rico, versus que el país pobre quizás podría incurrir en trucos de mercadotecnia o conspiraciones mediáticas a través de redes sociales, y hay mayor confusión porque hay menos educación, porque hay menos información, y es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se explica esto? Dos explicaciones, que de hecho las conocemos. Uno, en los países pobres la gente se sigue muriendo de estas enfermedades. Y por lo tanto las conocen. Saben lo que es sarampión, saben lo que es morirse de una infección estomacal, por ejemplo. Claro. La viven ahí, En Alemania, en la en Francia, eso familia. ya no ocurre. Claro. Entonces, las vacunas, y esto siempre lo digo, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Mira. Han sido tan eficaces, casi eliminando un montón de enfermedades, casi, que la gente tiene la sensación de que ya no son necesarias. Esto es exactamente lo mismo a lo que pasó cuando se introdujo el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Ujú. Se introdujo la obligatoriedad, la gente empezó a usar el cinturón de seguridad e inmediatamente comenzaron a bajar las lesiones graves por accidente de tránsito. Bajaron por el cinturón. Nadie dijo, oye, pero ya bajaron, dejemos de usar el cinturón. No, pues viejo, No, pues. si bajaron porque usamos el cinturón. Claro. Con las vacunas es lo mismo. Oye, las enfermedades casi desaparecieron, dejemos de vacunarnos. No, pues viejo, si casi han desaparecido por las vacunas. Claro. Entonces, en estos países pobres, donde todavía las tasas de vacunación no son completas porque no hay dinero, porque es complejo, porque son países muy grandes, evidentemente la gente vive con estas enfermedades y sabe cuál es el efecto de introducir una vacuna, porque las enfermedades casi desaparecen. En Europa Occidental, en Estados Unidos, en California, hace varios años atrás, había condados. Ojo que California es la 10ª economía del Sí, claro. mundo. Sí, claro. O sea, es un estado riquísimo. Y en California había condados con tasas de vacunación más bajas que varios países de África. ¿Cómo explicas eso? Porque las personas se sienten tan empoderadas con la información que manejan, Claro. que deciden que independiente de tu profesión, sabes más que un médico, sabes más que un bioquímico, que un infectólogo, que alguien que se dedica a fabricar vacunas. Leyeron, Ese ergo que- aprendieron. claro. Ese que yo llega realmente- al doctor con una dolencia, pero ya tiene claro el diagnóstico. El paciente Google. Claro. El paciente Oiga, yo- doctor, discúlpeme, pero según el paper de no sé No, dónde ni siquiera. y el Meten- análisis de no sé meten los cuánto, síntomas a Google Sepa. y llega el tipo al médico y dice, doctor, tengo cáncer de ovario. Y dice, hombre, usted no tiene ovario. No, es que eso fue lo que... Y los médicos tienen que lidiar con el paciente Claro, Google. claro. Gente que tiene un exceso de información, que, ojo, se sienten informados.
Claro. porque leyeron y por lo tanto aprendieron, pero no tienen cómo comprender eso, porque es efectivamente muy complicado. Siento que también tiene que ver con esto muy fuerte de las redes sociales, de compartir información, y de nuevo, uno lee y leer es sinónimo de aprender. A lo mejor hace 50 o 60 años atrás eso era cierto cuando uno leía enciclopedias, leía libros especializados, pero hoy en día leen posts en Facebook, blogs de dudosa procedencia, pero igual leen. Oye, Gabriel León, y en nuestro país, a propósito de que se endurece esta ley o se le aplica suma urgencia o urgencia a esta ley que endurece las sanciones para los padres que no vacunen a sus niños y todo aquello, ¿qué índice de grupos o qué cantidad de grupos antivacuna o qué tan extendido está ese movimiento por acá? Porque yo estoy viendo que a propósito de esta urgencia, es muy probable que aparezca esta discusión también en donde la libertad individual va a ser un eje, la religión probablemente, el credo, el dogma, etcétera, claro. También. ¿Qué tanto podríamos tener esa discusión en Chile? Digamos que los grupos antivacunas han sido identificados por la Organización Mundial de la Salud como uno de los peligros más grandes para la salud humana, a ese nivel. Y en nuestro país son grupos que siguen siendo todavía pequeñitos, bastante gregarios, un poquito cerrados incluso, pero que meten un montón de bulla. Y en ese sentido, y se ha estudiado esto de manera sistemática, hay dos grupos de padres que son importantes acá. Los que se identifican a sí mismos como antivacunas, que no son muchos, y los reticentes, o los que están dudando, los que miran una discusión y una especie de debate entre estos señores que están acá y la comunidad médica. Hay una posición indecisa. Exactamente. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando un canal de televisión decide organizar un debate entre un antivacunas y un médico. Eso jamás debería ocurrir, porque no hay un debate al respecto. Y darle la sensación de debate confunde a las personas. Aquí los medios de comunicación tienen gran responsabilidad. Por eso que es tremendamente importante que no quede esta sensación de que hay una discusión al respecto. Como te decía, en Chile estos grupos todavía son pequeñitos, pero meten mucha bulla. Y eventualmente el mayor impacto que podrían, porque convencerlos a ellos, y eso está también muy estudiado, es tremendamente difícil. Claro. Son como los que piensan que la Tierra es plana. Exactamente, y un pensamiento que es refractario a cualquier tipo de evidencia. Y por lo tanto, en términos de cuánto rinde el esfuerzo, es mucho más importante enfocarse en ese grupo de padres que está indeciso, que tiene algunas dudas, que posterga algunas vacunas, no todas, dice tal vez esta no, qué sé yo. En ese grupo de padres las intervenciones son súper efectivas. Y ahí es justamente donde está la pelea. Ganarle a esos grupos la competencia que es a este nivel comunicacional. Tiene que ver con ser efectivo en transmitir un mensaje. Yo creo que ahí tenemos un desafío como país. Cómo sacar el típico póster con la fecha de vacunación y convertirlo en una campaña activa que informe a las personas, que las eduque. Yo creo que la única forma de lograr resultados de largo plazo es educar a las personas. Que el camino largo, caro, difícil, pero que genera impactos de largo plazo. Esto de obligar, a mí personalmente no me gusta. Siento que podríamos usarlos en una crisis y hay personas que pueden sentir que hay una crisis. ¿Esta ley te parece que está pasada? A mí me genera ruido, me genera mucho ruido. Mira, porque justo siento te que iba a estamos... preguntar lo mismo. ¿Te gusta más entonces la política de educar, impulsada por Alemania? Es decir, la Algo obligatoriedad incluso está puesta más. no en la vacuna, Sí. la obligatoriedad está puesta en la información e instrucción de los padres en función de tener el dato duro y científico respecto de qué hacer con sus hijos frente a la vacuna, porque cuando uno revisa el proyecto de ley, ¿no? Recordemos la noticia, el gobierno pone urgencia a este proyecto para sancionar a los padres que no vacunen a sus hijos. Utilización de fuerza pública, sancionar a los padres, obligatoriedad, condicionar matrículas, o sea, esto es draconiano. Sí. Ahora, me hace ruido, como te digo, porque si en el colegio de mi hija, por ejemplo, hubiera un niño cuya familia es antivacunas y no está vacunado, a mí me emputecería, o sea, sí, claro. no quiero que eso ocurra. ¿Qué hago? ¿Lo saco del colegio? ¿Es una solución? Es como un poco nuestra aproximación a la solución, guardando las proporciones, por favor, nuestra aproximación a la solución de la delincuencia, que meterlo a todos presos. Cuando se sabe, y hay evidencia buena en el mundo, que educar es lejos el mejor camino, pero es caro, es largo, es poco eficiente, y me da la sensación a mí que el problema grande de eso, por ejemplo, es que los impactos se ven varios gobiernos después. ¿En qué sentido? 4 años. Claro. ¿Cuál es el impacto político para ti? Ninguno, po. Claro. No, el efecto de tu campaña, de tu gasto de recursos, de tu gasto político, se ven algo que los réditos van a verse mucho tiempo después. Entonces, me da la sensación que también es un problema de esa naturaleza. Es súper complejo armar políticas públicas en este sentido, pero yo sigo pensando que educar siempre va a ser mucho mejor que agarrar a palos. Si hubiera una crisis, por ejemplo, me parece razonable. Si hubiera una epidemia, alguna cosa, es que ni te preguntamos. Sí, claro. Se acabó porque la salud pública está por sobre todo. Pero siento que detrás de eso
tiene que necesariamente venir una campaña de información, de culturización, de educación, de hacerlo de manera efectiva. Hoy día hay medios para hacerlo. ¿Cuántos seguidores tiene la página Facebook del Ministerio de Educación? ¿Tiene Instagram? ¿Hacen comunicación de manera permanente? ¿Qué tipo de recursos utilizan? ¿Hay corpóreo de vacunas? Fíjense cómo se cubren las vacunas. Vacunito. Vacunín, por ejemplo. ¿Dónde está Vacunito? Inmunoglobulín, miren qué bonito, una inmunoglobulina. Hay un estudio muy bonito que muestra cómo los medios de comunicación cubren las vacunas. Y la mayor parte del tiempo es un cabro chico que está llorando porque lo están pinchando. Sí. Toda esa imagenología tampoco contribuye a las vacunas. Claro. Entonces, es un problema tremendamente complejo. Entonces, esta solución que parece como súper drástica, Claro. puede funcionar. O sea, suena como estamos poniéndonos las pilas, ¿no? Exactamente, pero siento yo que hay un montón de otras cosas que hay que hacer en paralelo, tal vez, darle prioridad, porque me parece a mí que el camino más razonable es educar. Parafraseando al expresidente Pedro Aguirre Aguirre Cerda, Cerda, el gran Gabriel León nos dice que gobernar es educar hasta hora de la tarde.